¿Vos sabías que la mayor empresa petrolera de la Argentina, que es YPF, está en unos problemas gravísimos y que esos problemas financieros y de producción tienen que ver con el aumento de tarifas y con la inflación? Te voy a hacer un pequeño resumen para que lo entiendas. YPF maneja más de la mitad del mercado de producción y de expendio de combustibles y de provisión de gas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le pasa a YPF, si YPF sube las tarifas, como pasó en los últimos tiempos, a vos te sube la tarifa, te sube la inflación y tiene impacto sobre el resto de la economía, porque claro, los alimentos se transportan en camiones, vos te manejas en colectivo, etcétera, etcétera. A ver, cuando Repsol, la española Repsol, allá en los años 90, se hace cargo de YPF, comenzó un proceso de vaciamiento de la empresa que llegó a niveles escandalosos. Es difícil dimensionar que desaparecieron 16 mil millones de dólares de capital de YPF, desaparecieron, se volaron. Cuando a raíz de la intervención de los Kirchner entran como socios los Eskenazi, ese proceso no solamente continúa, sino que se profundiza a punto tal que se repartían los dividendos de la compañía de una manera escandalosa. Cuando las normas te dicen que tenés que dar el 30% de utilidades a los socios, en ese momento les entregaban el 130%, se entregaban millones de dólares en regalos, se vendían activos, se secaban pozos y nadie parecía darse cuenta. Desde el 2002 al día de hoy desapareció el 51% de las reservas de gas en la Argentina, el 17% de las reservas de petróleo. Y vos dirás, ¿dónde se fueron? Nadie sabe. En todo ese periodo, YPF exportaba gas y petróleo y la única forma de saber cuánto salía del país era una declaración jurada. Es decir, el exportador decía, en una declaración jurada anotaba, mira, te estoy exportando 100 millones de dólares en gas. Por ahí exportaba 300, 400, lo que se tomaba era lo que decía la declaración jurada. También pasaban cosas rarísimas, como por ejemplo que para justificar la desaparición de un montón de metros cúbicos de gas, en los yacimientos del norte se decía que se habían venteado X millones de metros cúbicos de gas. Mirá, si era cierto el venteo, o sea, se soltaba al aire ese gas, si fuese cierto que ventearon tanto, la verdad es que el primero que prendió un pucho en Catamarca hacía volar todo el norte de la Argentina. Eh, bueno, te cuento otra que hacían. En la época de Repsol y cuando estaban con los Eskenazi, YPF tenía yacimientos en varios países. Tenía en Brasil, tenía en Bolivia, tenía en Ecuador, tenía incluso en países como Rusia y Estados Unidos. En una maniobra contable que todavía no quedó clara, esos yacimientos que eran de YPF pasaron a ser de Repsol. Es muy loco lo que pasó, porque cuando empieza a escasear el gas, porque ya no producía YPF las cantidades para el mercado interno, se empieza a importar. Y uno de los importados, una de las fuentes de importación eran empresas de Repsol que antes pertenecían a YPF, que empezaron a mandar el gas a la Argentina. O sea, el gas que era nuestro, a través de YPF, volvía a ser nuestro una vez que lo comprábamos. ¿Por qué? Porque cuando caen las reservas, cae la producción, nos quedamos sin gas y tuvimos que empezar a importar. Doble negocio, porque los funcionarios que importaban el gas para que vos tuvieras en tu casa y para que las fábricas funcionaran, hacían el negocio y lo traían un poquito más caro y se quedan con la diferencia. Eso es lo que investiga la justicia, no lo digo yo, lo dice la justicia. Cuando uno empieza a analizar los balances de YPF, empiezan a aparecer algunas cosas rarísimas. Miren, les voy a poner un ejemplo. La página 7 dice que en el año 2016 se pasan a pérdida, es decir, ya está, lo perdimos, no es más nuestro, un total de 34.945 millones de pesos. Cuando uno sigue investigando, hay un ítem en ese balance que dice depreciación de propiedades, plantas, equipamientos y amortización de intangibles. Lo que te dice es, esto es lo que vale YPF. 2013, 11.400 millones, menos. 2014, 20.400 millones de pesos menos. 2015, 27.000 millones de pesos menos. 2016, 45.400 millones de pesos. Todo eso es lo que va perdiendo la empresa. 2017, 54.700 millones. ¿Esto qué te indica?
que YPF estaba perdiendo su valor. Dicho sea de paso, mientras tanto pagaba los dividendos como correspondía. La forma que tenía de financiarse era emitir obligaciones negociables, emitió por 10.000 millones. ¿Qué pasa? En un momento ya no puede emitir más obligaciones negociables y necesita sacar el dinero de algún lado. Ese dinero lo empieza a sacar del mercado interno. Te contamos, 54% del mercado lo tiene YPF. ¿Esto qué significa? Que sube la tarifa del gas, sube la tarifa de los combustibles. Esta es la explicación. YPF no puede sostener el precio porque necesita hacerse de cash. De manera tal que la salud financiera hace que YPF aumente y detrás de esas suben Shell, Oil, el resto de las petroleras, obviamente, suben el precio y por lo tanto eso impacta en la inflación. Ahora te empieza a quedar claro, lo que parece un problema empresario tiene que ver también con tu vida cotidiana. Vos dirás, ¿todo esto alguien lo denunció? Sí, sí. Hay un accionista, un abogado, Ricardo Herrera Paz, acaba de presentar una denuncia por asociación ilícita contra Galucho, el expresidente de YPF durante el kirchnerismo, contra Kicillof, el exministro de Economía, que también fue parte del directorio de YPF, y contra 12 personas más que eran parte del directorio o síndicos de YPF. Los acusa de asociación ilícita, los acusa de malversación, los acusa de estafa y de lavado de activos. Esta causa está ya en el juzgado de Claudio Bonadío. Y si vos no confiás en la justicia argentina o en los tiempos de la justicia argentina, te anticipo algo más. La misma denuncia va a ser presentada ante la justicia de Estados Unidos y ante el SEC, que sería como la autoridad en el tema accionario de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Va a ser presentada con el auspicio de un estudio norteamericano bastante importante que es Louis Bach Kaufman Middlemith PLLC. En las próximas semanas se va a presentar y se va a hacer la misma denuncia por vaciamiento de YPF contra los directorios anteriores y contra Repsol. Vos decís, ¿qué efecto tiene? Es tremendo el efecto que puede tener. Si el SEC detecta que hubo irregularidades, que la empresa mintió sobre sus estados contables y sobre las reservas que tenía, puede suspender la cotización de las acciones en Estados Unidos. Y lo que es peor, puede obligar a que las obligaciones negociables que emitió YPF para financiarse tengan que ser devueltas. O sea, ese dinero tiene que ser devuelto en plazo perentorio. Ya, tenés que devolverlo ahora. Con lo cual YPF quedaría en una situación tremenda. Te sumo la denuncia ante Bonadío, la denuncia ante el SEC y vos dirás, este abogado, la verdad, la hizo bien, los de YPF estarán apurados en hacer algo. No. Hasta el día de hoy YPF no respondió. El único que respondió fue Sebastián Eskenazi, que le metió una denuncia por daño moral a este abogado por 20 millones de pesos. ¿Cómo nos enteramos de esto? Porque claro, chequeando la información descubrimos que todo esto está sucediendo y vos no te estás enterando. ¿Por qué? Porque YPF es uno de los mayores anunciantes publicitarios de la Argentina. ¿Vos crees que algún medio va a estar interesado en seguir estas noticias? Bueno, acá te las vamos a dar y vamos a seguir el caso y vamos a seguir contándote cómo este caso puede impactar en tu bolsillo.